Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Semanario Judicial. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto en los próximos minutos de darle cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en Pleno y Salas, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Saludo con gusto a mi compañera Eusiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. La Corte determinó que se apega a la Constitución, disposición que limita endeudamiento de entidades federativas. Disposición que establece que no son trabajadoras del hogar quienes realizan esta labor de manera esporádica, no viola el derecho a la seguridad social, determinó la segunda sala. Destrucción de la carrera judicial propiciará que la justicia pierda su imparcialidad, aseguró el ministro Javier Lainez Potisek. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo audiencia sobre la reforma judicial y sus efectos en la independencia judicial. Esta semana el Pleno resolvió asuntos relacionados con leyes de ingresos de municipios de Coahuila y con la Ley de Disciplina Financiera. Esta semana, el Pleno de la Corte declaró válido el artículo 22, párrafo segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, que establece que los entes públicos no podrán destinar más del 0.15% del monto del financiamiento para sufragar los gastos y costos relacionados con la contratación. El límite porcentual establecido en la norma combativa no impide de suyo la contratación de la oferta que represente las mejores condiciones del mercado, pues de hecho de que el ente público no pueda sufragar los gastos y costos relacionados con la contratación de crédito con más que el 0.15% del monto del financiamiento, no libera a las instituciones financieras de precisar en sus ofertas los gastos adicionales del financiamiento. En otros asuntos, el Pleno invalidó disposiciones de las leyes de ingresos de 6 municipios de Coahuila que establecían un pago por el otorgamiento de permisos para la construcción, remodelación y o funcionamiento de pozos de extracción de hidrocarburos. Las invalidó por invadir competencias exclusivas de la Federación. Se trata de las leyes de ingresos de los municipios de Nadadores, Piedras Negras, La Madrid, Zaragoza, Frontera y Sacramento. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La primera sala de la Corte determinó que son constitucionales los artículos 109 fracción primera, 108 fracción tercera y 95 fracción segunda del Código Fiscal de la Federación vigentes en 1999 que sancionaban el delito de defraudación fiscal equiparada con prisión de 3 a 9 años cuando el monto del quebranto superara los 750,000 pesos. Al resolver un amparo en revisión, indicó que las normas no violan el principio de exacta aplicación de la ley ni contra la prohibición de imponer penas trascendentales ni la de sancionar conductas por analogía. Por estas razones, la sala negó el amparo a una persona sancionada por este delito. Por su parte, la segunda sala de la Corte resolvió asuntos relacionados con la prohibición de expulsar personas extranjeras y con trabajadoras del hogar. Esta semana, la segunda sala de la Corte determinó que es constitucional que la Ley del Seguro Social prevea expresamente que quien realiza trabajo del hogar solo de forma ocasional o esporádica no se considera persona trabajadora doméstica. Argumentó que en la ley se establece un régimen de protección a la seguridad social de las y los trabajadores del hogar que obliga a sus empleadores a inscribirlos ante el IMSS, a especificar información sobre los días laborados y a pagar las cuotas obrero-patronales correspondientes, y que el acceso a esta protección depende del cumplimiento de diversos requisitos, entre ellos que existe una relación laboral con elementos de subordinación y horarios establecidos distintos a los requisitos que califiquen a las personas que desarrollan la labor. Explicó que estas exigencias respetan los derechos humanos, a la seguridad social y a la salud establecidos en la Constitución, así como en instrumentos internacionales.
En otro asunto, la segunda sala determinó que no hay omisión legislativa en relación con los principios de no devolución y de prohibición de expulsión colectiva de personas extranjeras previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que pueda ser exigible a través del juicio de amparo. Explicó que, para que haya omisión legislativa por incumplimiento de una obligación convencional, se requiere de un mandato que obliga al Congreso a adecuar el régimen normativo interno con los estándares internacionales y que dicha obligación haya sido total o parcialmente incumplida. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Durante un encuentro con estudiantes universitarios en Washington, el ministro Javier Lainez Potisek lamentó que la reforma judicial que prevé que las personas juzgadoras sean electas mediante voto popular ponga fin a la carrera judicial. Esquema que se creó para contar con personas juzgadoras capacitadas y honestas para garantizar una justicia profesional, independiente e imparcial. A partir de ahí se dijo: los jueces, las juezas, las magistradas y magistrados van a ser designados por mérito. Entramos a un sistema de meritocracia, se crea el consejo, ¿no? Y se dice ya, tu corte no te metes ni a administrar tribunales, ni tampoco a designar jueces ni magistrados. Va a ser un sistema de carrera judicial con base en el mérito. Y entonces, durante todo este tiempo, durante todos estos años, lo que se hizo es precisamente crear ese sistema de carrera judicial con base al mérito, donde precisamente para que el Poder Judicial sirviera como contrapeso, basándose en la autonomía y la independencia judicial. Indicó que el nuevo sistema no está exento de riesgos y las personas juzgadoras que resulten electas comprometerán sus posturas con los intereses de los partidos políticos, poderes económicos o indirectamente con el crimen organizado que respalden sus aspiraciones. Porque el problema es que, así como decimos, entonces, ¿cómo vas a blindar de la politización y de la influencia partidista? Imposible. Aunque diga ahí que no van a intervenir, no, pues directamente no, pero van a movilizar. Sí, y eso nadie lo puede evitar. ¿Cómo evitas que los factores de poder, aún los económicos, pues también se movilicen? Imposible, es imposible. Bueno, pues la misma respuesta es para el crimen organizado. Por su parte, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá aseguró que las reformas que debilitan al Poder Judicial y que eliminan a los órganos autónomos son porque incomodaban mucho al anterior presidente de la República. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá aseguró que la falta de compromiso social con la defensa de valores democráticos llevó al país a una situación aberrante. Desgraciadamente, esa falta de conciencia de la sociedad nos ha colocado en la situación en la que nos encontramos. Aberrante, aberrante, y lo digo públicamente. El comentario del rector cuando se presenta un dictamen del Instituto de Investigaciones Jurídicas y dice, no, esa es la opinión de ellos, no es la de la universidad, ¿eh? No, eso no, porque no quiere molestar, no quiere hacer enojar al poder público y al presidente de la República. En seminario en la Facultad de Derecho de la UNAM, el ministro González Alcántara Carrancá insistió en que había molestia de la administración del expresidente López Obrador por los ejercicios de rendición de cuentas que exigía la ciudadanía mediante el INAI. El presidente sí consideraba, el presidente antes de Manuel López Obrador, consideraba que ese tipo de organismo costaba mucho y daba mucha gana. Eso de estar pidiendo cuánto se gastó en esto, qué se hizo con aquello, cuánto se invirtió en tal o cual cosa, pues le gustaba mucho porque esa rendición de cuentas y esa transparencia que pedía la sociedad, pues a quien decide otorgar los contratos de una manera no haciendo clara la licitación o la forma de adjudicación, pues siempre molesta, ¿no? Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias a Semanario Judicial. No se vaya.
al regresar. Eliminan atribución de titulares de órganos jurisdiccionales para remover a personal de base. Ya estamos de regreso en Semanario Judicial. Esta semana se llevó a cabo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la audiencia sobre la reforma judicial y sus implicaciones en el sistema de justicia. En audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, juzgadoras, organizaciones de la sociedad civil y expertos mexicanos denunciaron las afectaciones que tendrá la reforma judicial en nuestro país, sobre todo la designación de las personas juzgadoras por voto popular. Hoy, la independencia judicial en México enfrenta un ataque sin precedentes. Se trastoca el equilibrio de poderes y con ello los derechos fundamentales de todas las personas. Las principales preocupaciones en torno a esta reforma son: primero, destitución masiva de personas juzgadoras. Segundo, cambio del sistema de méritos por el de elección de titulares por voto popular. Tercero, creación de un tribunal de disciplina judicial. Y cuarto, regresividad de derechos laborales. Bajo el argumento de una supuesta democratización de la justicia y aprobada en procesos legislativos irregulares, la reforma plantea riesgos que harán a la justicia menos eficiente, además de afectar la independencia judicial de las personas juzgadoras y la autonomía de los poderes judiciales a nivel federal y estatal. En un hecho sin precedente en la región, el Estado mexicano, desacatando sus obligaciones internacionales, inició un proceso de destitución arbitraria de todas las juezas y jueces en el país, lo que constituye una violación masiva de derechos humanos. Ante los comisionados e invitados especiales, entre ellos el ministro Javier Lainez Potisek, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncie públicamente sobre la reforma al Poder Judicial de México. Se solicite al Estado un informe sobre la reforma al Poder Judicial, el cual, debido a la relevancia de la situación, pedimos que lo haga público. 2. Elabore un informe sobre la temática y formule recomendaciones para que el Estado adopte medidas progresivas e instale un mecanismo especial de seguimiento. Representantes del Estado mexicano aseguraron que la reforma judicial no afecta la independencia judicial ni los derechos de los trabajadores de juzgados y tribunales. La independencia de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los magistrados y magistradas, jueces y juezas, en el ejercicio de sus funciones, está garantizada por la Constitución Federal, las constituciones locales y las leyes secundarias en la materia, las cuales establecerán las condiciones para su elección por voto libre, directo y secreto de la ciudadanía. Las y los comisionados manifestaron cuestionamientos, dudas y preocupaciones en torno a la reforma al Poder Judicial. Mi juicio personal sobre esto, y es que esto es un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo, de constitucionalismo abusivo. Cuando un gobierno intenta desmontar los contrapesos, los controles al Ejecutivo. La Comisión Interamericana está evidentemente muy preocupada por esta situación, esta reforma judicial. Por supuesto, sabemos que nuestra intervención en el asunto todavía no ha mostrado todas las posibilidades y todas las potencialidades que tiene el sistema interamericano. Anunciaron que por el momento darán seguimiento al proceso de implementación de la reforma judicial. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y justamente el ministro Javier Lainez Potisek, quien acudió como observador a la audiencia celebrada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la reforma judicial, calificó el hecho como sumamente importante, pues permitió explicar las repercusiones que tendrá esta reforma en la independencia judicial y el Estado de Derecho. Además, permitirá que en una instancia internacional se dirima si la reforma garantiza la protección de los derechos humanos. Lo más importante es que nunca vuelva a pasar algo así en México, que nunca se vuelva a dar algo así en nuestro país. Las mayorías no pueden, por más abrumadoras que sean, violar derechos humanos y romper principios
como el de la separación de poderes, ¿sí? Estos graves atentados a la democracia y al constitucionalismo moderno, bueno, deben de, si no podemos resolverlo a nivel interno, pues para eso existen las instancias internacionales. Explicaron que una vez que se pronuncie sobre el tema, la Comisión Interamericana, el siguiente paso es que el asunto llegue a la Corte Regional para que se emita un fallo en el que se revierta esta reforma, cuyo contenido es contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos. Los contraargumentos que trae el Estado mexicano, totalmente carentes de un sustento jurídico, una confesión expresa de que no hubo un diagnóstico, de que no hubo una metodología y por supuesto lo único que revela es el claro ejemplo de la violación a nuestros derechos humanos, no solo del interior del Poder Judicial, sino también de todos los mexicanos y mexicanas. Es un gran paso para la lucha que hemos emprendido en defensa de México y de todos los mexicanos, porque lo que estamos pidiendo es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haga suyo esta denuncia que ha hecho el Poder Judicial de la Federación a través de las personas juzgadoras y otras asociaciones, a efecto de que se pueda llevar a la Corte Interamericana y el Estado mexicano pueda ser condenado a efecto de que se pueda revertir esa mal llamada reforma judicial. Y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se revisó la situación que enfrentan las mujeres que se encuentran recluidas en el Ceferezo 16 en Morelos. La falta de cumplimiento de órdenes judiciales por parte de autoridades es uno de los problemas que enfrentan las mujeres en el Ceferezo 16, vinculado a su vez con las malas condiciones de internamiento. Así lo expuso la titular de la Defensoría Pública Federal, Taisia Cruz Parcero, durante su participación en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que fue analizada la situación de las mujeres privadas de la libertad en dicho centro, en donde han fallecido 22 mujeres desde 2022. También quiero decir que el caso de las mujeres que han fallecido, en la mayoría de ellas tenían acciones de la Defensa Pública Federal para defender sus derechos y resoluciones judiciales favorables, pero lo cierto es que en los casos específicos había actos de defensa que debieron ser efectivos. De hecho, hay controversias judiciales con efectos generales que se encuentran pendientes de cumplir y que tienen que ver con la existencia de personal médico, digamos, de carácter permanente en especialidades tales como atención ginecológica, psiquiátrica y psicológica. Agregó que también se obstaculizan las investigaciones y la Defensoría ha podido intervenir solo con juicios de amparo. Y de hecho, el acceso que hemos tenido ha sido mediante juicios de amparo, mediante intervenciones judiciales del Poder Judicial de la Federación que ordenan a las autoridades justamente la posibilidad de estar al tanto de esas investigaciones. La magistrada también evidenció que ante los problemas estructurales en el sistema de justicia, el Gobierno de México busca ampliar la prisión preventiva en desacato a la sentencia de la Corte Interamericana. Si prácticamente la mitad de las mujeres están en prisión preventiva, no podemos obviar hablar del modelo de prisión preventiva oficiosa que hoy por hoy está por ampliarse en la Constitución, en desatención de las sentencias de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Representantes del Gobierno de México justificaron los fallecimientos argumentando el abandono de las mujeres en prisión por parte de sus familiares y aseguraron contar con personal médico constante. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. La JUFET lamentó que Morena llame a celebrar la reforma judicial como si fuera una victoria sobre un enemigo, pues lejos de ser un triunfo, representa un ataque a la independencia judicial y a los derechos fundamentales de todos los mexicanos. Agregó que la reforma no mejorará el sistema de justicia, pues vulnera la independencia de las personas juzgadoras y limita su capacidad de defender los derechos de la ciudadanía. Es una reforma que afecta no solo al Poder Judicial, sino a todas las personas que buscan justicia imparcial en México. Recordó que se trata de un cambio que ha generado preocupación en los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, así como en Naciones Unidas, pues implica un retroceso en materia de derechos humanos y Estado de Derecho. Aseguraron que continuarán luchando por un México donde la justicia sea verdaderamente independiente y esté al servicio de la gente. Y
Y durante un foro se afirmó que el incumplimiento de las sentencias impide que se garantice la reparación del daño a las víctimas. Si las sentencias en materia de derechos humanos no son acatadas por parte de los estados, entonces no se estará haciendo justicia, advirtió Alejandra Rabasa Salinas, titular de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos parece que el tema del cumplimiento de las sentencias es donde se demuestra si el sistema jurídico internacional, el sistema jurídico nacional, la Constitución, las leyes, los derechos fundamentales, los principios que mueven al sistema jurídico, desde la presunción de inocencia hasta el principio indubio pro natura, por ejemplo, en casos ambientales, quieren decir algo en la realidad o no. Si salen del papel o no, si transforman la vida de las personas. En el Congreso Internacional, perspectivas frente al cumplimiento de decisiones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, la titular de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos recordó que México, en vez de acatar la petición sobre prisión preventiva, ha endurecido el catálogo de delitos para ejercerla. Estamos viendo, por ejemplo, el caso donde al Estado mexicano, en 2 sentencias, el año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo condenó y dijo, entre otras cosas, que debería expulsarse la prisión preventiva oficiosa del ordenamiento jurídico mexicano porque va en contra de los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito, y ayer se aprobó una reforma que no solo no expulsa la prisión preventiva oficiosa de la Constitución, sino que la endurece, amplía el catálogo de delitos de prisión preventiva, limita la facultad de los jueces para interpretarla. Rabasa Salinas afirmó que para las víctimas de un delito o de violación de derechos se hace indispensable que se cumplan las sentencias, la protección de sus garantías y el ejercicio de no repetición. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. En otra información, a través de la circular 25/2024, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que el Pleno del Consejo aprobó el acuerdo general que reforma y deroga diversas disposiciones en relación con el procedimiento de cese, previsto, entre otros, en el artículo 51 bis del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. El artículo en cuestión facultaba a los titulares de órganos jurisdiccionales para remover del cargo a un trabajador de base que hubiera incurrido en una causal de cese. Con ello, se da respuesta a uno de los compromisos asumidos en las mesas de diálogo que se establecieron para atender las peticiones de las y los trabajadores del Poder Judicial relacionadas con la reforma judicial. Y en el semanario judicial de esta semana se publicaron 48 criterios de distintos órganos jurisdiccionales, de los cuales 7 son de las salas de la Suprema Corte. De la primera sala se publicaron 3 criterios que llevan por rubro relación poliamorosa. Si bien los artículos 294 y 297 del Código Civil de Puebla generan una distinción de trato para el matrimonio y el concubinato, son constitucionales. Suspensión condicional del proceso. Los artículos 191 y 194 del Código Nacional de Procedimientos Penales son acordes con los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y pensión alimenticia, cuando su incremento se pacta en la misma proporción que el salario mínimo. Para su cálculo deben tomarse en cuenta todos los factos que lo componen, incluido el monto independiente de recuperación. De segunda sala se publicaron 4 criterios con los siguientes rubros. Aguinaldo sin deducción alguna. El artículo 54, segundo párrafo de la Ley de Servidores Públicos de Jalisco no viola la prohibición de exención o condonación de impuestos. Demanda de amparo directo, cuando un horario de labores restrinja la oportunidad de presentarla hasta las 24 horas del día de su vencimiento, la oficialía de partes debe compensar las horas faltantes el día hábil siguiente a partir del inicio de labores. Procedimiento de imposición de sanciones en materia de protección de datos personales. El artículo 61 de la ley en la materia y 140 y 143 de su reglamento no violan el derecho de acceso a la justicia y remuneraciones de los servidores públicos. El artículo 3, segundo párrafo de la Ley Federal relativa es inaplicable a los recursos autogenerados por los centros públicos de investigación. De plenos regionales se publicaron 10 criterios sobre temas relacionados con bloqueo de cuentas bancarias, impedimento en materia penal e impuestos sobre nómina.
mientras que de tribunales colegiados se publicaron 31 tesis aisladas relacionadas con comercio electrónico, conciliación prejudicial y concubinato. Es momento de hacer una nueva pausa, pero regresamos con más información. No se vaya. Más adelante, el Tribunal Electoral confirmó la validez del resultado de la elección para renovar la gubernatura de Veracruz. Gracias por continuar con nosotros. Ahora le presentamos información en materia electoral. El Tribunal Electoral resolvió asuntos relacionados con la elección para renovar la gubernatura de Veracruz. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó en definitiva el cómputo estatal y la validez de la elección a la gubernatura de Veracruz que dio el triunfo a Rocío Nale García de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Por unanimidad, las y los magistrados determinaron que el Partido Revolucionario Institucional no logró acreditar los elementos con los que buscaba anular la elección, sobre todo en lo que tiene que ver con la elegibilidad de la entonces candidata de Morena y sus aliados, la valoración de procedimientos administrativos sancionadores y la acreditación de supuestas irregularidades ocurridas en el día de la jornada electoral y en los cómputos electorales. Desde mi perspectiva, era en la impugnación de cada cómputo distrital el momento en que debían hacerse valer todas estas inconformidades y, sobre todo, acreditar las irregularidades ocurridas el día de la jornada que se dicen acontecieron. Y, además, en el momento en cuando se contabilizaron los votos. En otro asunto, la Sala Superior revocó el acuerdo del Consejo General del INE sobre la asignación de presidencias y consejerías de los organismos públicos locales electorales de diversas entidades federativas, en particular en el estado de Guanajuato, por no atender el principio constitucional de paridad. Esto después de que aprobó el nombramiento de solo hombres en los 3 espacios disponibles en el OPLE de Guanajuato, siendo que entre las propuestas se encontraban 3 mujeres con el perfil idóneo para ocupar por lo menos uno de los 3 lugares disponibles. Estoy convencida que el nombramiento directo de 3 hombres, sin considerar al menos a una mujer, rompe con un mecanismo cualitativo del principio de paridad y también con una visión que ha sido, a través de estos años nos ha permitido consolidar no solamente criterios de esta Sala Superior, sino también nos ha hecho llegar a un estatus legal y constitucional. Así, la Sala Superior revocó el acuerdo del INE y le ordenó emitir una nueva determinación en la que al menos designe a una mujer en uno de los 3 espacios disponibles para integrar el OPLE de Guanajuato. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. En sesión privada y por mayoría de votos, la Sala Superior determinó que no se actualice el impedimento planteado para que el magistrado Felipe Fuentes Barrera trate asuntos que cuestionan diversos actos relacionados con el proceso electoral extraordinario de 2025 de integrantes del Poder Judicial Federal. La mayoría determinó que al declinar participar en la elección de 2025 para continuar en la plaza de magistrado de circuito que tenía adscrita, se eliminó cualquier posible conflicto de interés en la resolución de asuntos relacionados con la elección de personas juzgadoras. Por este motivo, declaró infundada la petición al existir un cambio en la situación jurídica del magistrado Fuentes Barrera, por lo que podrá continuar en su cargo de magistrado electoral hasta 2027, como la marca la reforma constitucional en materia del Poder Judicial. Y así como llegamos al final de este semanario judicial, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Sigue este martes la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tiene previsto analizar y resolver acciones de inconstitucionalidad en las que se pide invalidar disposiciones de la Ley sobre Organización y Funcionamiento del Congreso de Tamaulipas y de la Ley de Hacienda del municipio de Tulum, Quintana Roo. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de este equipo le deseamos que siga disfrutando su fin de semana. Hasta pronto.